Buenas noches, profesor. Mi nombre es Andrea Espinosa y el día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre el tema valor económico agregado. Los integrantes del grupo somos quien le habla, Andrea Espinosa, Lisbeth Conigia, Jessica Hervas, Ariana Morillo y Adrián Vargas. Para iniciar con la exposición, nosotros tenemos en primer lugar una definición sobre el tema. El valor económico agregado es una medida del rendimiento financiero que indica cuánto valor ha creado una empresa en un periodo determinado de tiempo, después de deducir el costo total de su capital, que es la deuda y el patrimonio, y representa la diferencia entre la utilidad operativa neta antes de impuestos, NOPAT o UIAID, y el costo de capital invertido. Según la cita que tenemos aquí, de Stewart en el 1991, el EVA es el residuo del beneficio operativo neto después de impuestos menos el cargo por el capital total utilizado para generar este beneficio. Nosotros hemos trabajado con la empresa Leche Gloria S.A. Ya tenemos un pequeño contexto sobre ella, entonces empezamos con los cálculos. En el EVA del 2020 tenemos el cálculo del UID. Este cálculo se realiza partiendo de la utilidad neta del año, que eran 243.740. Todo esto está expresado en miles de soles. A esto se le suman los gastos financieros por 31.282, se le restan los ingresos financieros de 9.756 y también las utilidades o ingresos extraordinarios de 32.069. Finalmente se le suman las pérdidas o gastos extraordinarios, que era un valor negativo de 874, y tenemos el total de la utilidad antes de intereses y después de impuestos, que es 232.323 soles. Este monto refleja un desempeño operativo modesto, explicando que la empresa generó ganancias, pero con márgenes limitados, tras descontar efectos financieros y extraordinarios. Ahora tenemos el cálculo del WACC. El WACC es el costo promedio ponderado de capital. En Leche Gloria S.A. en el 2020 es de 22.83%. El cálculo se realiza con el importe del pasivo del periodo, el importe del patrimonio del periodo. Ahí tenemos el 100% del financiamiento. Luego tenemos que el pasivo tiene un costo del 19% y el patrimonio del 27%, pero el pasivo tiene un escudo fiscal de 70.5%. Esto con la tasa del impuesto a la renta, pues, ¿no? Luego tenemos el tema del capital, el porcentaje del 30.62 y 69.38 y el ponderado que es en el pasivo del 4.10% y en el patrimonio de 18.73%. Esto nos genera el monto de 22.83%. Este valor representa el costo promedio del capital de la empresa, reflejando que el financiamiento es más pesado en patrimonio con una alta expectativa de retorno, lo que eleva el costo total del capital. Finalmente, para calcular el EVA, tenemos los datos anteriores, que es la utilidad antes de intereses y después de impuestos de 232.323, los activos totales del periodo, que eso está en los estados de situación financiera, que son 3.153.074, y tenemos el WACC por 22.83%. Esto nos da un EVA o un valor económico agregado en negativo de 487.790.57. ¿Esto qué indica? Que la empresa no generó suficiente utilidad operativa para cubrir el costo de su capital, resultando en una destrucción del valor económico en el 2020, ya que los retornos operativos fueron inferiores a las expectativas de los inversionistas y acreedores. Ahora mi compañera va a continuar con el año 2021. Era una expresión no Jessica Varianza, donde se eleva 2021 para regularizar. Aquí se visualiza el cálculo de la utilidad antes de impuestos, de intereses y después de impuestos. Aquí se utiliza el rubro de unidades netas, que es por ejemplo en 6.098, más los gastos financieros, que es por 22.568, y menos los ingresos financieros, que es por 8.211, menos las utilidades de ingresos extraordinarios, que es por 109.707, más las pérdidas o gastos extraordinarios, que es por 16.954. Aquí nos dice un total por 197.862. Esto nos da una visión de qué tan rentable fue Gloria Steinem independientemente de cómo se financió y se la deuda.
Ahora se realiza el cálculo de WACC. Aquí en pasivo nos dice que la presenta 46,94% de la estructura de capital y tiene un costo por 10%. Sin embargo, gracias al escudo fiscal que es 70,50%, basado en una tasa impositiva del 29,50%, el costo efectivo de la deuda se reduce, contribuyendo a un 3,28% al WACC total. El patrimonio nos dice que representa el 52,43% de la estructura de capital y tiene un costo más alto del 20% que contribuye con un 10,09% al WACC. Además, nuestra Gloria SA se financia un poco más con un patrimonio que con pasivo. El costo del patrimonio que es significativamente mayor que el costo de la deuda, lo que reduce el WACC de 13,97%. Este valor es crucial para evaluar la rentabilidad de futuros proyectos de inversión, ya que cualquier proyecto debe generar un retorno superior a 13,97% para ser considerado viable y crear un valor para la empresa. Ahora se realiza el cálculo de EVA, donde se, se refleja el cuadro que nos muestra que EVA fue negativo por 300.107,15 para el periodo 2021, ya que la empresa Loriza no generó suficiente liquidez operativa para que pueda cubrir sus costos de su capital. También nos dice que la empresa destruyó su valor para sus accionistas y acreedores en 2021, ya que el rendimiento obtenido de sus operaciones fue inferior al costo de potenciar sus activos. Ah, le doy pase a mi compañera. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Conislia Lisbeth y voy a explicarles acerca del EVA del periodo 2022. Primero, hemos realizado lo que es el cálculo del UAIDI, el cual para el año 2022 nos arroja un valor de 160.674 soles, partiendo de una utilidad neta de 147.173 soles. A esta utilidad se le sumaron los gastos financieros y las pérdidas extraordinarias, eliminando así efectos no operativos. También se restaron los ingresos financieros y las utilidades extraordinarias para evitar distorsiones. Este indicador refleja la rentabilidad operativa de la empresa independientemente de cómo se financia, permitiendo evaluar su eficiencia en las operaciones principales. Posterior a ello, hemos realizado el cálculo del WACC. Para calcular el EVA, primero nosotros tenemos que hallar el costo promedio ponderado del capital, por lo cual asumimos una tasa impositiva aplicable del 29,5% con un COC al 20%. Entonces con ello hacemos el cálculo del 2022. Para la tasa de interés efectiva anual hemos asumido un porcentaje del 4% para el pasivo corriente y un 10% para el pasivo no corriente. Entonces, realizando la multiplicación del costo más el escudo fiscal más de capital, tenemos la ponderación por cada uno, arrojándonos así un WACC de 15,46%. Ahora procedemos a calcular el EVA del 2022 y observamos que al UADI junto con el activo capital y el WACC nos va a dar un valor de negativo 441.542 soles. La interpretación sería que con relación a estos resultados podemos afirmar que como el EVA es negativo, la empresa está destruyendo valor económico de 441.542,28 soles. Esto quiere decir que Gloria está perdiendo recursos y no está generando rentabilidad para poder cubrir el costo de su capital invertido y por ende la empresa estaría perdiendo valor a los accionistas de las empresas. Buenas noches, soy Adriana Morillo y voy a hablar sobre el EVA 2003, que iniciamos con el cálculo del WADI. Bueno, está la WADI. El WADI refleja las ganancias generadas por las operaciones principales de la empresa antes de considerar el impacto del financiamiento, los intereses y los impuestos. En este caso, Leche Gloria generó 182.950 soles antes de pagar intereses y tributos, lo cual es una base positiva para evaluar la rentabilidad real del negocio. El cálculo del WACC, que el WACC representa el costo promedio que debe pagar la empresa por utilizar tanto capital ajeno como capital propio. Se pondera según su proporción en el financiamiento total. Está la deuda de pasivo, están los accionistas, tiene un costo, el escudo fiscal.
la ponderación y sale el WACC. Por lo tanto, cada sol invertido por la empresa debe generar al menos 13.33% de retorno para cubrir su costo de financiamiento y no destruir valor. Terminamos con el cálculo del EVA, que bueno, el EVA indica si la empresa está generando un rendimiento superior al costo de su capital. En ese caso, el EVA negativo muestra que la empresa no está cubriendo el costo de su capital, lo que implica destrucción del valor económico. En otras palabras, los rendimientos obtenidos no alcanzan el nivel esperado por los inversores y acreedores. Por lo tanto, la empresa está operando por debajo de su costo de capital. Siguiendo con el año 2024, ¿qué pasa, mi compañero? Buenas, soy Adrián Vargas y a mí me tocó exponer el EVA 2024. Bueno, como por siguiente, y como ya habíamos escuchado antes, el cálculo del UAI, que está compuesto por las utilidades netas, gasto financiero, ingresos, utilidades y pérdidas. Eso da un total de un UAI total de 238.170 y miles de soles. Este indicador muestra la capacidad de la empresa de poder generar las ganancias a partir de sus operaciones netamente principales, nada de lo que es externo, nada de lo que es extra que está fuera de sus operaciones principales. Bueno, sigamos. Calculamos el WAP. El cálculo del WAP es, bueno, la tasa de 29.5% del impuesto a la renta, y esto se ve dividido en dos partes, entre el financiamiento externo y financiamiento interno, o propiamente dicho, por accionistas y de terceros. Que, bueno, ahí comprende el costo de cada uno de los activos fiscales y la ponderación. Bueno, esto da un total de WACC de 16.53%. Esto significa que en promedio la empresa debe rendir un mínimo de ese porcentaje para cubrir el total invertido. Eh, Ahora sigamos. Una vez calculamos los dos, tenemos el cálculo del EVA, el cual nos da un total negativo de menos 435.665.88. Esto quiere decir que el EVA fue negativo y significa que no generó suficiente rentabilidad para cubrir el costo de los recursos utilizados. Eh, la empresa destruyó el valor en el 2024, por eso los inversionistas no llegaron a tener un beneficio como tal. Ahora, profesor, tenemos las conclusiones y recomendaciones divididas en periodos. Yo voy a hablar sobre las del 2020. En el 2020, el valor económico agregado de Leche Gloria fue de menos 487.790.57, lo que evidencia que la utilidad operativa ajustada, 232.000, no alcanzó a cubrir el costo del capital empleado, que era 22.83% sobre los activos totales de más de 3 millones. Este resultado refleja una pérdida de valor para los accionistas y acreedores, ya que la empresa cumplió con las expectativas de rentabilidad del 27% para el patrimonio, mejor dicho, no las cumplió, y del 19% para los pasivos, señalando una gestión financiera y operativa que requiere atención. También el desempeño operativo de la empresa o económico de la empresa en el 2020 estuvo limitado por márgenes operativos insuficientes y una estructura de capital que elevó el costo promedio ponderado. A pesar de generar la utilidad neta que hemos indicado, los ajustes realizados en el cálculo y la alta exigencia para el retorno de capital reflejan que los ingresos operativos no fueron suficientes para contrarrestar los costos financieros y las expectativas de los inversionistas, y esto impacta negativamente en la creación del valor. ¿Qué se recomienda para este periodo? Implementar medidas para reducir los costos operativos, como el costo de ventas, el gasto de ventas y de distribución. Estrategias como la mejora en la cadena de suministro, la renegociación con proveedores, eh, o la adopción de tecnologías más eficientes podrían incrementar los márgenes operativos, fortaleciendo la utilidad antes de intereses y después de impuestos y acercando a la empresa a un EVA positivo que genere valor para los stakeholders. Por otro lado, también sugerimos optimizar la utilización de los activos totales mediante una gestión más eficiente de recursos, como la reducción de los inventarios ociosos y la mejora en la rotación de cuentas por cobrar comerciales. Esto va a permitir generar mayores retornos operativos sin incrementar significativamente los activos, reduciendo la presión del costo de capital y mejorando el EVA para lograr una creación de valor sostenible. Mi compañera va a empezar con el 2021.
Las conclusiones para 2021. Dado que la empresa está distribuyendo su valor reflejado en IVA negativo por 300.107.15, es imperativo que las futuras inversiones generan retornos considerablemente por encima de su coste de capital, que es igual por 13.97%, la cual la rentabilidad de los activos no es suficiente para cubrir el costo de financiamiento. Lorea no está utilizando sus activos de manera suficiente, productiva o eficiente como para compensar el costo que implica obtener el capital para adquirir y mantener dichos activos. Este desajuste es la raíz del IVA negativo y señala un problema fundamental en la creación de, de valor para los inversores. Recomendaciones para el periodo de el Gloria debe mejorar la forma en que produce y vende gestiones de productos de la empresa, puede aumentar su utilidad antes de intereses y por impuestos. De esta manera asegura el retorno de sus inversiones, supera el costo de su capital, transformando la destrucción de valor en creación de valor y fortaleciendo su sostenibilidad financiera a largo plazo. Pero también realizar una gestión financiera proactiva y que evalúe y ajuste continuamente la combinación del deuda y patrimonio. Estas condiciones de cada una para encontrar su estructura de capital más eficiente que minimice el WACC y consecuentemente facilite la creación de valor económico para la empresa. Le doy paso a mi compañero. Como conclusiones para el año 2022, tenemos que el WACC nos arrojó un porcentaje elevado de 15.46%. En este caso, el costo promedio ponderado del capital de Gloria nos indica que tiene un costo relativamente alto de financiamiento, especialmente influenciado por el elevado costo del patrimonio que fue del 20%. Esto sugiere que los inversionistas requieren una alta rentabilidad esperada, posiblemente debido a un riesgo percibido elevado en la empresa o al entorno económico. Con respecto al EVA negativo, indica que la empresa no generó valor económico en el 2022, ya que el UAIDI no fue suficiente para cubrir el costo de capital empleado en los activos totales, que era de 3.896.451. Esto refleja una ineficiencia en la generación de rentabilidad por encima del costo del capital. Con respecto a las recomendaciones, tenemos dos. Por un lado está la optimización de la estructura del capital. Gloria debería evaluar reducir la dependencia del patrimonio, que tiene un costo elevado del 20%, explorando opciones de financiamiento de deuda a menor costo, siempre que no comprometa su solvencia. Por ejemplo, renegociar las tasas de interés del pasivo no corriente, que actualmente es el 10%, o buscar instrumentos de deuda con beneficios fiscales adicionales. Otra recomendación para el año 2022 sería mejorar la rentabilidad operativa. Para revertir el EVA negativo, la empresa debe enfocarse en incrementar el YD mediante la mejora de la eficiencia operativa, reducción de costos o aumento de ingresos. Esto podría incluir estrategias como optimización de procesos productivos, diversificación de productos o expansión en mercados mucho más rentables. Respecto a las conclusiones del año 2023, el análisis del valor económico agregado demuestra que, que el hecho y no se ha generado valor económico en 2023, a pesar de presentar utilidades contables positivas. El EVA negativo refleja que el rendimiento de las operaciones no es suficiente para cubrir el costo del capital invertido, lo que representa una pérdida de valor para los accionistas. Y bueno, este resultado evidencia la necesidad de plantear estrategias financieras y operativas para revertir esa situación. La empresa debe enfocarse en mejorar la eficiencia operativa, reducir el costo de financiamiento y optimizar su estructura de capital. Solo así podrá superar el costo de capital y generar verdadero valor económico a largo plazo. Y siguiendo con las recomendaciones. Bueno, la empresa debe enfocarse en aumentar sus ingresos mediante el fortalecimiento de sus canales de venta, diversificación de productos o mejora en la calidad. Asimismo, debe implementar una gestión más eficiente de costos directos y operativos para incrementar el WADI.
que es clave en la creación de valor económico. Y otra recomendación es que es fundamental renegociar las condiciones de la deuda con mejores tasas de interés o buscar alternativas de financiamiento más económicas. Menores gastos financieros contribuyen directamente a mejorar el resultado operativo y el EVA. Bueno, para la conclusión de 2024, la empresa no logró cubrir el costo de capital requerido en los 2024, ya que no genera un valor económico positivo. ¿Sí? También tenemos que el rendimiento del WACC fue insuficiente en relación a la inversión total de terceros accionistas. Por eso no se llegó a la rentabilidad que se esperaba. Y como recomendación finales, tenemos que optimizar la estructura de costos para mejorar el WADI mediante los márgenes, optimización o reducción de gastos innecesarios. Renegociar las fuentes de financiamiento y especialmente el costo de capital que llega a ser demasiado alto que no voy a cubrir del todo. Gracias.